los que son los principios ecológicos, él es ecólogo, entonces básicamente habla sobre todos los principios ecológicos, pero que no son los únicos, digamos. Hay principios económicos, ¿sí? A los cuales uno también debe ir llevando, ¿sí? La diversidad no se da solamente en el sistema suelo, por ejemplo, sino también se da en las formas de comercialización, en cuántos cultivos haces por unidad de superficie. Entonces, digamos, hay que apreciar eh, o dimensionar estos principios, ¿sí? E ir tratando de hacer movimientos a favor de estos principios, ¿sí? Esa sería, digamos, como el puntapié para iniciar una transición agroecológica. Si bien por fines didácticos y porque, bueno, originalmente eh, los agroecólogos para poder empezar a hablar con los productores como estrategia se utilizó los pasos, ¿sí? Los pasos que va llevando la transición agroecológica. Entonces, primero era la sustitución de insumos, después era, digamos, el rediseño, después se pasaba a otra cosa más. Yo básicamente creo que uno empieza, primero la transición, siempre digo lo mismo, la transición agroecológica empieza en la cabeza, porque vos tenés que cambiar tu forma de mirar el sistema. Y eso no lo hace el sistema por vos, el agroecosistema. El agroecosistema está ahí. Vos tenés que cambiar tu forma de mirarlo, primero, ¿sí? Por eso yo siempre digo, la transición agroecológica empieza en la cabeza y en las ganas que tengas de empezar a apreciar las cosas de otra manera y a valorarlas y a mesurarlas de otra manera. Qué sé yo, cuando trabajamos en transición o damos algunas charlas sobre transición agroecológica o sobre qué metodologías podés llegar a implementar para ir en función de este o de aquel principio. Una de las preguntas que habitualmente me hacen es ¿cuánto tarda la transición agroecológica? O sea, ¿cuánto tiempo voy a tardar para ser agroecológico? Y eso en realidad tiene que ver con el agroecosistema en el que está, cuán degradado está y cuánto hay que reponerlo. Y cuánto tiempo tardan digamos, en ponerse en evidencia o en funcionamiento todas las sinergias internas que son lo que van a hacer que tu sistema sea sustentable en el tiempo, ¿sí? Básicamente, el sistema, el agroecosistema, para ser agroecológico tiene que ser sustentable. Si no es sustentable, ni ecológica, ni ambiental, ni social, ni políticamente, no va a perdurar y no va a ser, por defecto, no va a ser agroecológico. ¿Sí? No sé si tenían alguna otra consulta como para ir conversando. No, una consulta desde la parte educativa. Eh, Sí. Estuve viendo el video, me pareció muy interesante, pero yo creo que en las escuelas todavía este concepto no está incorporado, no solamente en la escuela primaria, tampoco en la escuela secundaria. ¿Cómo imaginas vos? Porque hay un currículum prescriptivo que habla sobre ecología, que habla sobre cambiar este sistema capitalista, pero después en realidad no aparece, o por lo menos yo no lo veo ni en la escuela primaria ni en la escuela secundaria. ¿Cómo te imaginas que eso se puede incorporar? ¿A partir de qué? Mira, en realidad los principios agroecológicos aplicados al sistema educativo te transformarían el sistema educativo. Eh, digamos, nosotros tenemos un sistema educativo prusiano que está forjado dentro del positivismo. Este, si vos querés entrar en transición agroecológica, el sistema educativo, más allá de enseñar lo que es agroecología, que puede ser otra cosa, si vos querés entrar en transición agroecológica al sistema educativo, hay que pensar en modificaciones muy profundas. Digamos, irías como tendiendo hacia lo que es lo que se llaman las escuelas pedagógicas o
Montessori, tipo Montessori, no sé qué otra terminología utiliza por acá, pero digamos, en sí, más allá de poder enunciar en una materia en particular qué es la agroecología y explicarlo, lo mismo pasa en las universidades. En las universidades vos podés tener, algunas universidades tienen desde hace muchos años agroecología como una materia, pero para que esa cuestión no muera ahí, digamos, debería ser agroecología transversal en todas las áreas, ¿sí? Pero eso influye sobre la estructura misma de cómo se estructuran las carreras universitarias. Y ese replanteo puede llegar a llevar muchísimo tiempo. Por lo tanto, en general, con un poco de suerte, tenés facultades de agronomía que tienen la materia agroecología. Y algunas cátedras asociadas que tiran, digamos, alguna onda o alguna idea en cuanto a, bueno, obviamente no va a ser la cátedra de terapéutica vegetal, pero qué sé yo, las de cultivos, por ahí algunos tiran alguna idea o tienen alguna formación como para poder decir, bueno, esto en un cultivo convencional, qué sé yo, el cultivo del durazno, así se hace de manera convencional, pero también podemos ver que si aumentamos la diversidad del sistema, disminuimos la cantidad de plagas, pero vos necesitas que en la cabeza de ese docente ya esté la visión holística o sistémica para poder tirar estas otras sugerencias. Si no, el alumno va a cursar fruticultura, suponete, de la manera tradicional y convencional, con toda la carga de agroquímicos que eso lleva y todas las metodologías elaboradas para que tengas que usar cada vez más agroquímicos, y después va a llegar a la cátedra de agroecología y va a ver si puede armar ahí adentro de su cabeza una síntesis. Eso es lo que yo pienso en cuanto a los sistemas educativos, ¿no? Digamos, a mí me gustaría que los sistemas educativos, sobre todo la enseñanza primaria y secundaria, sufriera una transición hacia la agroecología, lo que significaría un rediseño también, al igual que lo tiene que hacer el productor en su campo. No sé si para ese lado iba tu pregunta. Sí, sí, absolutamente, sí, me quedó clarísimo. Coincido. Gracias. Yo quería agregar, yo justo en Ayacucho tenemos una escuela pedagógica, Laura, no sé si estás al tanto, una de las pocas, No sabía. una de las pocas que logró sobrevivir y logró ahora ser oficial, ¿no? Y bueno, esto del trabajo por proyectos y desde lo transdisciplinario está presente. Y sin embargo, el principal límite a ese trabajo que sí se puede hacer en una escuela como esta es el de los formatos administrativos que se le imponen a la escuela. Claro, Las escuelas son claro. potencia para todo esto que plantean desde el momento que estás en el aula, pero por experiencia propia lo que puedo decir es que el principal limitante es la tarea de la burocracia educativa, porque en general son... Claro, porque ahí te meten en el formato convencional, digamos. Exacto, les cuesta Vos tenés mucho que poder rendir. medir, les cuesta mucho poder medir y entender qué es lo que está pasando cuando en estas escuelas se Claro. hace naturalmente. Pero bueno, es verdad que ahí hay mucha potencia para trabajar, pero bueno, tenemos que desestructurar un poco. De todas formas se puede, siempre que haya estos burócratas y administradores que acompañen y que entiendan que esto es superador a lo que hay, se puede, pero Claro. el trabajo es más difícil. Pero Es claramente... difícil, es otra manera, es exactamente lo mismo que le pasa al productor, es exactamente lo mismo que le pasa al científico. Exacto. Nosotros en el sistema científico nos califican y nos mesuran, digamos, nuestro rendimiento de una manera convencional, que poco tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de una investigación en el marco de lo que es investigación-acción participativa, donde toda la etapa de diagnóstico lleva muchísimo más tiempo y lamentablemente el sistema científico te pide publicaciones anuales, ¿sí? Entonces, como científico empezás a jugar, digamos, empezás a revolear naranjas y tratás de
ir llevando tu idea, digamos, tu metodología agroecológica de investigación, y por otro lado, cumplirle al sistema con las cosas convencionales que te va pidiendo. Y lo mismo le pasa al productor. El productor que empieza a transformar el sistema, ¿qué problemáticas se encuentran muy a menudo? Yo, suponete productor hortícola. Y no, me dicen que tiene muchos bichitos volando. Cuando entrego la verdura tiene, pero les dicen cosas de ese tipo, que tiene muchos bichitos volando. Y yo, bueno, eso quiere decir que tiene mucha vida. Quiere decir que no lo fumigaste ayer, si tiene muchos bichitos dando vuelta por alrededor. Y sí, pero me lo quieren pagar menos. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Hemos conseguido transformar hacia la agroecología de la tranquera para adentro, pero de la tranquera para afuera, los canales de comercialización siguen siendo absolutamente convencionales. ¿Sí? Ahora se están trabajando mucho y a raíz, yo creo, de la pandemia sufrieron un auge muy importante canales alternativos de comercialización. Y en ese sentido se relajó un poco la situación. Y yo creo que de la misma manera, tanto el sistema educativo como el sistema científico, vamos a tener que buscar canales alternativos para lo nuestro, porque si no nos va a pasar como al productor, llegamos hasta la tranquera y de la tranquera para afuera nos agarra el sistema convencional y nos quiere meter dentro del frasquito, ¿viste? Eso es lo que sucede. Vos sabés que no sabía que había una escuela pedagógica en Ayacucho. Sí, sí, existe y justo estamos empezando a trabajar con Sofí, que es una de las productoras agroecológicas que tenemos de más larga data en Ayacucho, pero bueno, nos pasó por encima la pandemia y tendríamos como que empezar de cero. Pero sí, sí, existe, es autogestiva y con muchísimas dificultades, pero con cada vez más matrículas. Yo, ya que no hay otra pregunta medio por acá, ahí tirada, yo te quería hacer una con respecto al video. Que Sí. yo soy más del área de las sociales, entonces yo estoy tratando siempre de pensar esa parte de lo que es la agroecología. Ahí el profe mencionaba que esto ustedes son, por ejemplo, ustedes que están en el Valle de Cauca, porque el video está en la Universidad de Cauca, si mal no entendí, Sí. decía, ustedes simplemente dejen y miren a los productores, que eso ya lo hacen. Esto es solamente algo que yo registré de algo que ya pasa. Ahora, mi pregunta y en concreto con respecto a tu tarea y tu trabajo en este territorio es, ¿qué es lo que los productores de los pastizales pampeanos, si querés, del sudeste bonaerense, como quieras, como podamos clasificarlo, ya hacen? ¿Qué es lo que está bien de lo que se está haciendo? Me quedó esa pregunta sobre todo porque cuando hablamos de sistemas productivos en aquellos territorios en los que las comunidades originarias han logrado trascender los modelos que se nos han impuesto de cómo hay que producir, eso está más claro, pero en territorio arrasado en términos culturales como el nuestro, ¿qué es lo que sí está bien de lo que se hace? Mirá, es curioso lo que me preguntas, porque vos sabés que sin quererlo, cuando yo hice la tesis de maestría, que trabajé, obviamente, yo era microbióloga, digamos, mi aporte a la agroecología siempre fue del suelo para arriba, digamos, mirándolo desde un ángulo muy particular al sistema, pero también, claro, como era mi tesis de maestría, y mi maestría también implicaba desarrollo rural, bueno, yo tenía que meterme con la parte social y hacer análisis de los tipos y de los actores con los que estaba trabajando. Y curiosamente me encontré en ese momento, yo todavía no trabajaba en el INTA, solamente trabajaba en universidad, que cuanto más cercanos o cuanto más trabajados por los sistemas de extensión estatal, entiéndase INTA o ministerio, ¿no? Cuanto más trabajados estaban por los sistemas de extensión, más alejados estaban de la agroecología o de una agricultura sustentable. Lo que nos lleva a lo que vos dijiste recién, cuando los territorios son culturalmente arrasados y su matriz de pensamiento es transformada de acuerdo a un modelo que se consideró óptimo y que todos tenían que aplicar, cuanto más metido en eso está el productor, más se olvida, más alejado está
de las cosas como deberían ser. Pero así todo que, digamos, trabajaron, ya sea con sus padres o con sus abuelos, y que no desechan estos conocimientos. O sea, si bien están muy, muy penetrados, digamos, por los sistemas de extensión, pueden recordar algunas enseñanzas o algunas cosas que vieron desde de más chicos. Acá, qué sé yo, en la provincia de Buenos Aires, yo he trabajado con distintos sistemas en transición. Hortícola, florícola, que es un sistema muy difícil para entrarlo en la transición agroecológica. Sistemas extensivos, sistemas de producción exclusivamente de ganadería en pastizal y de ganadería sobre verdeos. Y en general todos los que provienen de o que han conseguido seguir en la tierra, ¿sí? A esto que me refiero, que son la tercera, cuarta generación trabajando sobre el mismo sitio, tienen dónde ir a buscar algún conocimiento previo que les pueda servir para esto, ¿no? Para transformar su sistema en agroecológico. Muy por el contrario, los que son más del tipo empresarial o pools de siembra, o sea, que son productores, un tipo de productor que se transforma en productor porque hace una inversión en el agro, como podría haberlo hecho en una fábrica de tornillos, digamos, más o menos lo mismo. O sea, el productor empresario nuevo no tiene a dónde ir a buscar, porque ni siquiera fue propietario de la tierra en algún momento, está formando parte de un holding, o sea, de una asociación económica, y va en busca del rédito económico que esa tierra le pueda dar. Entonces ahí no hay mucho para trabajar, no podés ir rastreando hacia atrás ideas, ¿sí? O prácticas, ¿sí? Y empezar a decir, bueno, ¿ves tu abuelo que hacía esa práctica? ¿Vos por qué te parece que hacía eso? Y primero arrancan ahí porque eran retrasados, porque no sabían. Bueno, a ver, y no sabía y vivió y mantuvo a tu viejo y tu viejo pudo estudiar y después viniste vos y todos comían bien, quiero decir, tan retrasado no sería porque podía mantener a toda la familia. Entonces, tenés algo, viste, sobre lo cual empezar a laburar y a buscar. Pero bueno, como te decía, hay de la diversidad de actores que tenemos en el agro, tenés algunos con los que podés laburar bien y otros que no, porque básicamente el objetivo que tienen son productores circunstancialmente, digamos, el objetivo que tienen es una inversión que hicieron sobre una superficie para sacar un rédito y bueno, y mañana voy y pongo esa guita, como te decía, en una fábrica de alfajores o de tornillos, y bueno, y después la pongo en la bolsa, ¿entendés? Entonces ahí es un productor no productor. Está como actor, inversionista, pero no es productor. Entonces ahí no tenés nada de dónde agarrar. ¿Sí? No sé si más o menos respondo la pregunta. Sí, gracias, Laura. Y ligada a esa pregunta, entonces, es ¿cuál sería la diferencia entre la propuesta de una transición hacia la agroecología desde el lugar de lo técnico y de lo científico y fundamentalmente desde la nueva mirada sobre la que estamos trabajando, y esas que aplicaban nuestros abuelos y abuelas? Lo pregunto porque es una pregunta media básica que a uno le aparece, porque siempre está esto con que hay que volver para atrás, entonces hacemos como hacían los abuelos, ¿no? Lo pregunto desde el lugar, no tanto del desconocimiento, pero sí de una pregunta que cuando empezamos a hablar de estos temas aparece. Sí, sí, y que muchos te dicen, ustedes lo que quieren es que volvamos a la década del 20, qué sé yo. Mirá, hay muchas cosas que se hacían, incluso desde el Estado, ¿eh? Hay muchas cosas que se hacían que tienen una profunda, un profundo basamento ecológico, con lo cual el productor este,
digamos, se veía forzado a entender ciertos mecanismos ecológicos. Por ejemplo, en una época se podía, esto me lo contó Juan Kier, que es un productor que está cerca de, bueno, en el campo se llama La Aurora, paraje La Aurora, que está cerca de Suárez, me parece, de Suárez. Y él me comentaba que cuando él era chico, ponían, si encontraban pulgones, el Ministerio de Agricultura mandaba por el tren una cajita donde ellos tenían que llevar esos pulgones, ¿sí? Juntar una muestra. Luego por el tren la volvían a mandar y les mandaban el controlador. Eso fue en la década del 30. Para mí me sorprendió muchísimo, porque me parece, digamos, como lo que ahora nosotros proponemos, como son las fábricas de bioinsumos o de controladores naturales. O sea, el productor manejaba el concepto de controlador natural. A mí eso me pareció una cosa súper innovadora y ocurrió en la década del 30. Entonces, no es que nosotros pretendemos volver para atrás en todo, pero evidentemente había otra forma de mirar el agroecosistema, ¿sí? Porque básicamente el productor era consciente que producía alimentos. Y esto ahora no es del consciente colectivo de todos los productores. La mayoría de los productores producen commodities. Y entonces al despersonalizar, ¿sí? Al transformar ese producto que sale de su campo en un commodity y no en un alimento, yo puedo hacer casi cualquier cosa para conseguirlo, ¿sí? Porque no estoy respetando, digamos, no estoy pensando que lo que produzco es un alimento que va a llegar a la mesa de alguien. En términos generales, yo creo que hay mucho de lo que se hacía anteriormente, ¿sí? También, bueno, se usaba el arado de regia vertedera y ahora nosotros no lo recomendaríamos. Pero, quiero decir, había muchas metodologías que se utilizaban, incluso herramientas o técnicas, que son muy valiosas a la hora de considerar esto de restablecer la biodiversidad del sistema y la sinergia. Los sistemas eran más biodiversos. Y básicamente yo creo que lo que diferencia la agroecología de cualquier otro tipo de agricultura es justamente la biodiversidad. Si vos estás comprometido con aumentar la biodiversidad de tu sistema, vas a empezar a rediseñar tu sistema. Ahora, si estás empecinado en hacer un monocultivo, bueno, entonces se hace difícil la conversación, ¿sí? Si la idea que tenés de tu campo productivo es el monocultivo, entonces estamos mal, no vamos a poder entrar en conversación siquiera, porque yo te propongo que tu sistema sea cada vez más diverso para que todas las interrelaciones que se tienen que dar se den naturalmente y no que vos tengas que pagar por ellas. Los ciclos de los nutrientes son ciclos biogeoquímicos, o sea que la parte bio quiere decir biológica. Hay organismos que se encargan de los ciclos de los nutrientes. No lo podés reemplazar solamente por los químicos. Son ciclos biogeoquímicos. No podés prescindir de lo geo, no podés prescindir de lo bio. Y es lo que se estuvo haciendo, ¿sí? ¿Qué necesita la planta? Fósforo, nitrógeno, potasio. Bueno, échale superfosfato, échale esto, échale lo otro, como si el suelo fuera una caja negra donde todo lo que pone va a ir destinado a la planta. Y eso no tiene nada que ver. Las derivas que sufre cada cosa que nosotros ponemos en el suelo son infinitas, incalculables, difíciles de medir. Entonces, lo más probable es que no le llegue un porcentaje ínfimo de lo que nosotros echamos a las plantas. Y encima, aparte de que llega poco, todos los mecanismos internos que se tienen que mover
para generar ese ciclo, colapsan, porque como total ya está agregado desde afuera, el circuito se corta. Los organismos del suelo, si está el sustrato, no trabajan, ¿sí? Entonces voy perdiendo biodiversidad, voy perdiendo todos estos ciclos que tienen que estar naturalmente en el sistema. Entonces, eso significa que cada vez voy a tener que poner más dinero, voy a tener que poner más energía externa en forma de dinero para poder solventar o para poder hacer como que están pasando esas sinergias internas que no están pasando. Las tengo que reemplazar con plata. Lo primero que se debe entender es que a medida que van desapareciendo, digamos, todas estas líneas de acción que se dan entre las distintas cadenas tróficas que hay en la naturaleza, cuando esto se pierde, hay que reemplazarlo con plata. Y así todo es poco eficiente. O sea, perdemos plata, es poco eficiente, y vamos aumentando, entramos en un círculo vicioso de destrucción de las pocas cadenas tróficas que nos queden. Entonces, bueno, volviendo un poquito a la pregunta que me hacía recién Eugenia, yo creo que no es una vuelta al pasado, es buscar en el pasado observaciones y métodos que surgían de la observación de la naturaleza. En general, ahora los productores no observan la naturaleza, su foco de atención no está puesto ahí. Laura, yo les quería comentar que un poco lo que estabas hablando, durante el contexto ASPO, el INTA, Procadis, el MOC, hicieron un curso de agroecología, a mi consideración, muy profundo, ¿no? Porque se trataron diversas situaciones y, bueno, estaban hablando, por ejemplo, ahí había una experiencia en la provincia de Buenos Aires, en el sur, así muy extensiva, creo que era en 3 arroyos, de agricultura y ganadería agroecológica, en donde participaba el INTA, en la Quinta Barrow, si no me equivoco. Bueno, después otra cosa que vos hablabas del tema de la sinergia en estas experiencias del lupino, me vienen a la memoria, ¿no? Del lupino con el trigo, asociaciones útiles que tienen que ver con que una especie le provee a la otra los nutrientes y hay como que se sinergizan y a la vez el trigo actuaba favoreciendo al lupino en, no sé, en el gradiente del fósforo para que siga produciendo, o del nitrógeno para que se siga incorporando de la atmósfera al suelo. Es un poco eso de lo que se trata la agroecología, ver de mantener con vida toda la parte, o sea, hacer funcionar la parte química, pero sin afectar el suelo y teniendo en cuenta los factores bióticos. Yo a veces veo, me dicen, hago agroecología, voy a hacer algún proyecto agroecológico y compré 2 camiones de tierra, pero estás haciendo una extracción en otro contexto para mejorar el tuyo y uno no se da cuenta cuánto se perjudica la otra parte. Sería como una deriva de, no sé, de una fumigación o de... o sea, uno soluciona el problema en un lado, pero lo crea en el otro. Entonces, a veces todas esas cosas las tenemos que tener dentro, y como vos bien decías, tenés que pensar pensar en todo momento, ¿no? En cada acción que vas a hacer, cómo va a repercutir en el futuro. A veces es un poco tedioso, es engorroso, es pesado, y uno trata de hacerlo lo más que puede. También hay un concepto, el de sustentabilidad, que estoy un poco reviendo y pensándolo, porque es como que ha llegado el tema de en cuanto a economía sustentable, ha llegado el concepto de una economía regenerativa, y me parece que en la parte que nos compete a nosotros de producción también se basa en eso, en poder regenerar el ambiente o las situaciones que quizás en el pasado
digamos, nuestros ancestros tenían, y que hemos perdido por todo esto que hemos estado viendo, ¿no? Muy extractivista, demasiado capitalista, pero bueno, el concepto de sustentabilidad también está siendo, el paradigma se está modificando, y tenemos, no sé si vos considerás que estoy en lo correcto, pero bueno, habría que también tenerlo en cuenta, para no quedarnos fuera. Esto en función de lo que está pasando en Rafaela, ¿no? Que hay una gran movida con todo el tema de cómo se mueve la ciudad y todo lo que es el entorno de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Bueno, parece. Sí, sí, Daniel, yo creo que cuando uno comienza a trabajar con agroecología, digamos, y estos pilares básicos de los que hablaba, no solamente es algo que la agroecología propone que el sistema sea ecológicamente sustentable, sino que además sea socialmente justo, ¿no? Entonces, si vos mantenés un sistema agroecológico y, por ejemplo, mantenés relegados por X motivo, qué sé yo, a todo un sector, o a las mujeres, o a los más jóvenes que no les das cabida, o, o como decís vos, vos querés fortalecer tu sistema a fuerza de debilitar otro en otro lado, entonces te estás yendo, digamos, estás siendo solamente ecológicamente amigable, pero eso no te transforma en agroecológico. Es muy importante definir, digamos, cuando uno empieza a hablar de agroecología, definir la sustentabilidad. Y guarda que esto es algo que lo discutimos también mucho dentro de los equipos de investigación. La sustentabilidad fuerte o sustentabilidad débil. ¿Por qué? Porque todos los que estamos trabajando en este momento en periurbanos, y ahí vamos a lo de Rafaela que vos decías, yo veo que en este momento los periurbanos yo considero que el modelo convencional está en eclosión, digamos, está en pérdida, como un avión cuando va volando y cae en pérdida, y el periurbano es el lugar donde esto se ve. Digamos, es una zona de choque, ¿sí? Donde se hace bien visible todas las falencias y toda el agua que está haciendo el sistema convencional de producción. Entonces tenemos, así como les pasó en Ayacucho la discusión por el tema de la ordenanza, eso se multiplicó aquí en Mar Chiquita, yo vivo en el partido de Mar Chiquita, también sucedió. Y en todas las grandes ciudades que digamos, comienzan a chocar con la zona productiva, se ve esta zona de conflicto, que no es ni más ni menos que la visualización del conflicto que genera en sí el sistema convencional, ¿no es cierto? Así que sí, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo creo también que la experiencia del MOOC, yo tuve la suerte que me invitaron en los dos eventos que hubo del MOOC. Creo que son experiencias formidables porque realmente la cantidad de inscriptos que hay de todo el mundo es llamativa, digamos, ¿no? Porque, digamos, para los que por ahí no lo conocen, la plataforma MOOC de agroecología es impulsada desde el INTA, junto con el Instituto Montpellier de Francia. Y cuando se hizo la primera convocatoria y me dijeron, vení, participá, sí, le digo, bárbaro, a mí me encantaría, qué sé yo, bueno. Yo dije, bueno, dentro de INTA, ¿quién se va a anotar? Van a ser pocos, porque realmente los que estamos dentro de lo que es la agroecología, dentro de INTA, no somos muchos, no somos la mayoría. Pero digo, bueno, si lo abren a otras instituciones, bueno, la cuestión es que la plataforma del PROCADIS, que es la plataforma a distancia que tiene el INTA, colapsó con la inscripción nomás. Entonces ahí hubo que
Solo con la inscripción colapsó. No, no, ni empezamos a dar la primera clase y ya estaba colapsada. Entonces, hubo que ir a recurrir al Instituto Montpellier a otra plataforma que pudiera contener 50.000 personas, que es lo que se anotó en en el primer evento. Y otro tanto en el segundo evento en el año siguiente, que fue en marzo de este año. Y ahí uno se da cuenta cómo en realidad estas discusiones que nosotros estamos sosteniendo en nuestros lugares son realmente discusiones que se están sosteniendo alrededor del mundo. Porque la gente que se inscribía de todas partes, de muchos de Latinoamérica, muchos, pero también de otros lugares. Había gente de Noruega, que uno piensa que está todo solucionado en Noruega. Bueno, pues parece que no. Y la cuestión periurbana, que es la que yo les decía que para mí pone en evidencia la eclosión lo detonado que está el sistema productivo convencional, parece que eso se hace ver en todas partes del mundo por la cantidad de técnicos buscando otra capacitación, o sea, porque hay, digamos, distintos inscriptos. Están los que van como consumidores, digamos, ¿no? Buscando, que es importantísimo, los consumidores traccionan un montón los sistemas de transformación, digamos, ¿no? Las innovaciones para la transformación de los espacios rurales y de la producción de alimentos. Pero también se anotan muchísimos técnicos, porque en realidad como técnico hay que salir de ese estado de confort en el que los dejó a muchos la universidad, que creen que ya con eso que completaron ahí ya está y no hay nada más que cuestionar. Hay todo que cuestionar, porque lamentablemente nos formaron a los agrónomos en un sistema que no, que está eclosionando, que está detonado, que ya no provee soluciones, sino que provee conflictos. Entonces, muchos técnicos se dan cuenta de esto, recapacitan y comienzan a transitar, digamos, una transición agroecológica interna, y otros no, digamos, se quedan férreos en su espacio de confort, como diciendo, no, mira, yo de acá no me muevo, no se puede producir de otra manera, no me vengas a decir que se puede producir de otra manera porque no se puede, y se quedan ahí. Pero así todo, cada año es más gente la que se inscribe en los MOOC de agroecología y en toda posibilidad que se brinde de capacitación técnica en agroecología. Y eso a mí digamos, me llena de satisfacción, porque yo hice la maestría hace muchos años, la hice exactamente hace 20 años, porque la hice en el año 2000. Y cuando volví a Argentina éramos 3 agroecólogos, ¿sí? 3, con papeles. Después estaban todos los profes que nos habían formado a nosotros, que seguían sin tener un título, qué sé yo, como Santiago Sarandón, que nos había formado, pero él no tenía su título de agroecólogo, de máster en agroecología, en ese momento. Después fue doctor. No le hacía falta, ¿no? Pero éramos 3, digamos. Y si hoy por hoy ustedes dicen, bueno, a ver, ¿cuánta gente formada en agroecología tenemos a disposición? Y aparecen muchos más, digamos. Yo tengo muchos más compañeros en INTA. La cartera de proyectos de INTA pasó de un proyecto, y esto también un poco que ver con educación, como hablábamos al principio. Yo entré al INTA en el año 2009 concursando para poder dirigir un proyecto, que era un proyecto muy chiquito, que en ese momento se llamaban proyectos especiales, que era de investigación, Instituto para la Agricultura Familiar,
ingresé para dirigir eso y necesitaban, digamos, un agroecólogo con papeles y ahí concursé y gané. Y de ese solo proyectito, muy chiquitito, que se desprendía de otros, se prendía a otros proyectos, en la cartera de proyectos de hoy hay 5 proyectos nacionales, ¿sí? Eso quiere decir que el INTA es un instituto nacional, lo que quiere decir que un proyecto nacional tiene representantes en todas las provincias. Hay 5 proyectos nacionales dedicados a lo que es agroecología, sustentabilidad y otra serie más de proyectos locales que apuntan bien a un desarrollo territorial puntual en un lugar. Esos son incontables los que tienen marco agroecológico. Todavía no tenemos el conteo final. ¿Qué les quiero decir? Que hasta en instituciones súper tradicionales, como es el INTA, hay una modificación, porque tiene que haberla, porque la sociedad te lleva a tener que cambiar. Los conflictos sociales que hay con respecto a la forma de producir alimentos y qué alimentos producir, porque esa es otra. ¿Seguridad o soberanía alimentaria? Seguridad es tener lo necesario, lo medimos en calorías. Soberanía es decidir qué se produce, cuándo y cómo, como productores. Yo a tantos productores que se consideran exitosos, porque producen muchos quintales de algo, de una sola cosa, les preguntaría cuánto de lo que producen los alimenta a ellos y a su familia, y cuánto de lo que producen decidieron cómo y cuándo hacerlo. Son preguntas simples, hacen a la soberanía alimentaria, ¿no? A ver, vos que producís 500.000 quintales de soja, ¿cuántas veces comiste soja o le diste de comer soja a tu familia en esta semana? ¿Cuándo decidiste cómo hacerla? ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Esas son preguntas muy básicas que también interpelan al productor, ¿no? Sería un poco como que lo que contás siempre de la preparación de la ensalada, ¿no? Que una ensalada no es ensalada si no tiene 5 o 6 ingredientes. Eso podría significar que si uno come una buena ensalada, eh, em, anda por el camino de la agroecología o quizás también de la soberanía alimentaria, porque más si le incorpora, por ejemplo, cosas como las que hemos aprendido de ustedes, como el taraxáculo, ¿no? Ah, sí, Anduvimos incorporarlo a la sí. huerta y todas esas cosas que, además de Claro. simpáticas, rescatan lo ancestral, ¿no? Lo que nos dicen Sí, o cuando vos analizás, vamos a un sistema más grande, cuando vos analizás el sistema pastoril, ¿sí? Nosotros casi todos los que estamos acá en este Zoom somos de la zona pastoril, ¿sí? Ganadería. Hay ganadería de pastizal y hay ganadería con verdeos y con cultivos implantados mayormente. Y después está la producción en feedlot. ¿Sí? Esos serían distintos sistemas que nos encontramos en la zona en donde vivimos. ¿Cuál es más independiente de insumos externos? ¿Qué sistema de todo lo que nombré es más autónomo? ¿O cuál necesita más cantidad de aportes externos para poder funcionar? Eso hace a la sustentabilidad de los sistemas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, la otra vez tirábamos ideas para un módulo agroecológico y decía, bueno, el módulo de barro. Al principio, cuando recién comenzamos con ese módulo, yo ya estaba trabajando en el IPAF y estuve en la mesa de gestión inicial, digamos. Decíamos, bueno, a ver,
acá hay que sembrar trigo, porque acá siempre se siembra trigo, porque esta es una zona de trigo. Bueno, digo, ¿por qué en lugar de sembrar un híbrido, que no tenemos un suelo para híbrido, que no le vamos a agregar todos los insumos que el híbrido necesita, porque a vos te venden la semilla del híbrido más todos los cuchifruli que le tenés que poner para que el híbrido funcione, y al final, eso nosotros no lo íbamos a hacer, nosotros no le vamos a poner toda la batería de cosas que necesita esta semilla híbrida para producir lo que te dice el centro de referencia más cercano que tiene que producir. Esa es otra estupidez de eso de creer que porque uno hace un ensayo de rendimiento en la zona, la franja pampeana, eso lo puede multiplicar para cualquier lado. Eso no es así. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado. Entonces, decía, ¿por qué en lugar de hacer eso no sembramos variedades? ¿Por qué no sembramos, se me ocurrió decir, ¿por qué no sembramos variedades mezcladas? ¡Ay, casi me matan! Y estábamos sentados en la mesa de agroecología, ¿eh? Casi me matan. Yo digo, no, pero no te... Variedades que lleguen todas al mismo tiempo a cosecha. Tiene que haber tanto trigo que se ha hecho en este país, tiene que haber variedades que maduren al mismo tiempo y se puedan cosechar al mismo tiempo, pero que sin embargo sean variedades distintas, porque mirá, así explorarían diferente el suelo, qué sé yo. Bueno, de cuajo me dijeron no. Después al tiempo me dijeron ni. Y después lo empezamos a hacer. En realidad no daba mucha diferencia de rendimientos, no es que las plantas rendían más, pero había, si bien lo que yo iba a cosechar era un grano, ¿sí? Para hacer harina o para lo que fuera, el destino que le fueran a dar, yo tenía en una misma superficie una pequeña diversidad genética, ¿sí? Que trataba de alejarme un poquito del monocultivo. Después además le empezamos a agregar trébol rojo, empezamos a dejar las espontáneas. Entonces, cada vez esa parcela iba aumentando en su diversidad. El otro día, en el mismo orden de cosas, le digo a mis compañeros, bueno, no, porque vamos a mejorar este campo natural, porque está muy degradado, y hay que mejorar el campo natural, hay que mejorarlo. Bueno, vamos a mejorarlo con semillas nativas, vamos a tratar de mejorarlo con especies que sean propias del campo natural. Ah, pero no hay, no tenemos, no se venden, no hay por ningún lado. Y bueno, entonces hay que hacer otro mecanismo para tratar de que semillen. Porque si vos no podés hacerlo con energía externa, lo tenés que hacer con el sistema. ¿Cómo haces eso? Mira, no, este campo natural hay que mejorarlo. Pero mejorarlo no es ponerle avena encima, porque ahí estás poniendo otra cosa que no tiene nada que ver. Está bien, a las vacas les va a venir bien, pero si vos querés mejorar el campo natural, lo tenés que mejorar con semillas propias de esas especies que forman tu campo natural. Ah, bueno, no hay, no se venden, no tengo por ningún lado. Bueno, entonces mira, hay que empezar a hacer clausuras. Hay que dejar franjas que semillen, que empiece que se empiecen a restablecer de alguna manera, o haces un pastoreo racional, o empezás a cerrar potreros que queden como semilleros. Es decir, hay diferentes técnicas, pero volvemos a la ensalada que decía recién Daniel. Si no tenés más de 5 componentes, eso no es una ensalada. Digamos. Bueno, si no tenés un campo natural que pueda tener unos cortes importantes y está pelado como si fuera un billar, bueno, entonces está recontra degradado, te fuiste en carga animal o en tiempo de permanencia y hay que empezar a trabajar de otra manera. Yo, por ahí, si ustedes no tienen por ahí alguna pregunta más sobre el video, yo me fui anotando algunas cosas del video. Que, por ejemplo, una cosa que siempre llama la atención por ahí en los videos de agroecología, es que los ejemplos suelen ser de cualquier otra parte del mundo, digamos. No son muy del bioma pampa, son qué sé yo, ahí nos mostraban de arrozales, de
producción de caña de azúcar. Bueno, ese es un problema en algunas zonas de Argentina también, el monocultivo de caña de azúcar. Pero lo importante es que uno, más allá del ejemplo concreto, lo que tiene que ver es qué fundamento, qué idea está llevando, qué idea está explorando ese ejemplo que me están dando. ¿Sí? Está bien, yo sé que acá nosotros en la región pampeana no producimos arroz, pero digamos, bueno, pero tratemos de pensar, para eso somos todos profesionales, técnicos y tenemos cabeza, digamos. Tenemos que encontrar nuestros propios ejemplos y nuestras propias combinaciones. Por eso, y ahí volvemos a lo que decía Martín al principio, no es una receta. Yo te puedo dar un ejemplo y una idea de a dónde tendrías que llegar y después todo lo conversamos, ¿sí? Si yo estoy hablando de distintas formas de exploración de la tierra por parte de las plantas, bueno, asociemos cosas que exploren la tierra de diferente manera. Y lo tienen que comer los animales. Bueno, que además de explorar la tierra de distinta manera, tengan buena palatabilidad para los animales y conformen una dieta aceptable para su engorde. ¿Sí? Pero yo tengo menos de 800 milímetros de agua por... Bueno, entonces busquemos cosas, y así le va sumando, pero siempre hay alguna estrategia de combinación para poder llevar adelante esto de aumentar la biodiversidad, digamos, ¿sí? En todos los casos, más allá de los ejemplos que nos pueden llegar a dar, porque bueno, obviamente este era un video dado en la Universidad de Palmira, que está en pleno Caribe, entonces eran todos ejemplos que venían al caso en ese lugar, ¿sí? Y otra cosa que me había, que me había notado es hay dos preconceptos, bueno, hay más de dos, pero hay dos que salen siempre en cuanto a la agroecología, además del que hablábamos con Eugenia hace un rato de con la agroecología tenés que volver a 1920, aparte de ese preconcepto, uno es que con la agroecología se produce menos y el otro es que con la agroecología es solamente para espacios pequeños, que no es para sistemas extensivos. Estas son dos cosas que ya tienen infinitos ejemplos por los cuales te dicen, no, eso no es así. La agroecología se aplica perfectamente a espacios extensivos, ¿sí? A sistemas extensivos. Porque también aumentar la agrobiodiversidad lo puedes hacer perfectamente en un sistema extensivo como en uno intensivo. Y eso de que se produce menos, lo que vos tenés que medir, o lo que tenés que buscar, como también hablábamos recién, es otra forma de medir. Porque evidentemente el rendimiento por hectárea de un cultivo no es la única forma de medir la eficiencia de esa producción. Ahí Altieri menciona algo así como uso comparativo de la tierra, pero se pueden utilizar otras cosas. El tema es que la economía o el sistema de medición económica, el que nos dice que financieramente estamos muy bien o muy mal, también debería ser modificado. Porque, por ejemplo, en los sistemas convencionales nunca se pone en la cuenta las externalidades del sistema. ¿Sí? Ay, bueno, pongo como costo cuánto gasté en gasol, cuánto gasté en agroquímicos, y las externalidades de eso, ¿dónde las pones? ¿En qué parte de la cuenta las pones? Ah, compré, sí, está modificada genéticamente. La externalidad de eso, ¿dónde lo vas a poner? ¿Dónde lo agregás? Tendría que ir restando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sí, yo en mi sistema tenía una lagunilla, le dicen también, pero no, la verdad que lo rellené todo, lo destruí porque me molestaba, me sacaba superficie aprovechable. ¿Y en qué parte de la cuenta de tu rendimiento pusiste que retiraste un servicio ecosistémico como el de un humedal, por ejemplo? Nosotros acá en la zona
casi todos los campos tienen un parchecito que es un humedal. ¿Cuántos lo ponderan económicamente, digamos? Lo valioso que es eso, el servicio ecosistémico que representa un humedal en mi campo. La mayoría lo ve como un desperdicio. Nadie lo ve como un beneficio. Y sin embargo, es un beneficio absoluto que hace la resiliencia del sistema, o sea, que le imprime resiliencia al sistema, su sola existencia en ese lugar. Bien, son cosas que me había también anotado para levantar, digamos, en el momento que estuviéramos conversando, ¿no? Pero hace mucho que estoy hablando yo. A ver, ¿no hay ninguno más que quiera intervenir con algo? ¿Que quiera mencionar algo? Se quedaron callados. Ahí Nos voy. quedamos callados. A mí me parece, Quedaron por callados. ejemplo, la biodiversidad, Todo, no sé. la biodiversidad en cuanto a la producción es algo que anula la estacionalidad de la producción, porque por ahí en lo que es en la producción agroecológica de la huerta, uno se maneja por ahí con los cultivos otoño, invierno, primavera, verano, y siempre tenemos un bache que está entre la cosecha y la siembra de las estaciones. Entonces a veces uno puede con plantas, o sea, con especies perennes o que hacen a la biodiversidad, por ejemplo, con el cultivo de aromáticas o con el cultivo de otras especies, ir rellenando esos baches y entonces tenemos una producción más continua en lo que hace al, digamos, al calendario o al ciclo anual. Esa es y además de los beneficios que nos brinda, ¿no? la biodiversidad. No quedarnos estancados, por ejemplo, estamos produciendo ahora en verano tomate, queremos tener tomate. Y se terminó el tomate o el morrón y estamos ahí en un impasse esperando el invierno y cuando tenemos que rellenarlo ese bache y tiene que ver también con las posibilidades climáticas, ¿no? Con los baches en el campo, con los baches que tenemos de sequía en invierno o en verano, por ahí cubrirlo con plantas que recién usted mencionaba, ¿no? Con buscar plantas que sean resistentes o que crezcan mejor en condiciones de sequía. Bueno, eso es un poco lo que tratamos de hacer nosotros desde acá en el tema de la huerta. No quedarnos sin producir, aunque a veces por ahí nos sobre algo un excedente que por ahí a veces tenemos que empezar a pensar dónde lo colocamos, porque a veces por ahí sobreabunda, no sé, una producción de orégano. Y bueno, ¿qué hacemos? La cosechamos, la secamos y la tenemos disponible para otro momento. Pero no dejamos de producir en ese momento. Para agregar algo más. Bien, vos sabés que ahora que decís eso es muy importante, la diversidad toda, ¿no? Lo que se llama la diversidad funcional. Porque no es diversidad, cuando hablamos de diversidad en agroecología, no hablamos solamente de cosas diferentes por metro cuadrado o cosas diferentes por hectárea, sino de diversidad funcional. Es decir, que esas cosas diferentes por unidad de superficie interrelacionen entre sí. ¿Sí? Entonces, interrelacionen positivamente. Eso es lo que cuando habla Altieri, que hace mención a la biodiversidad funcional. Y una cosa muy importante, y que yo lo veo tanto en la huerta como en los sistemas extensivos, es que siempre tienen que estar incorporados los animales. Es muy difícil sostener sustentablemente un sistema de producción de vegetales, entiéndase hortícolas o entiéndase del agro, ¿no? de cosecha, de aquello, trigo o oleaginosa o cereales, lo que sea, es muy difícil sostener los cultivos agrícolas sin la intervención de los animales.
porque hay una interrelación muy importante, funcional, entre la coexistencia en el mismo espacio de animales y de plantas. Para los sistemas a gran escala podemos hablar no sé, de vacas, ovejas, cualquier otro animal que se pueda hacer rotar por el predio. En el sistema hortícola, bueno, aves, gallinas principalmente. Primero, porque transforman los excedentes en proteína, que es algo que las plantas no pueden hacer en general. Y segundo, porque existe, como les decía, una interrelación muy importante entre lo que es el desarrollo y la dinámica de la población animal con respecto a la dinámica de la población vegetal. Por eso son muy difíciles de transformar, o tardan mucho tiempo en entrar en algún punto de agroecología interesante, los sistemas que son solamente agrícolas, ¿sí? Y son, en cambio, por el contrario, mucho más transitan la transición agroecológica más rápidamente los sistemas que tienen incorporados o tienen la posibilidad de incorporar animales. Esto lo tenemos medido en distintos módulos. Hay módulos, nosotros en INTA tenemos, gracias a los proyectos y bueno, investigadores que la reman y la pelean, distintos módulos que van testeando diferentes prácticas agroecológicas en diferentes regiones del país, con distintos niveles de lluvia, distintos suelos, distintos tipos de materia orgánica, distintos cultivos, ¿sí? Pero vamos buscando entre todos estrategias para llevar adelante esos módulos. Los módulos que no tienen la posibilidad de incorporar ganadería, por ejemplo, o algún tipo de animal de rodeo, tardan mucho en reiniciar todas estas sinergias que nosotros decíamos que se tienen que dar en el suelo y en el ambiente. Tardan mucho más, por más que rediseñan arriba, le ponen toda la onda, pero es como que tardan los sistemas. Eso era, por ejemplo, algo que veíamos en Barrow. Yo, digamos, en el módulo de Barrow trabajaba exclusivamente, si bien estábamos en la mesa de discusión y tirábamos ideas para rediseñar la parte de arriba, yo monitoreaba la parte de abajo, ¿sí? Desde la microbiología de suelo y la ecología de suelo. Tardó años en reiniciar, en empezar a mostrar, a mover el amperímetro, como le decía yo. Che, esto, nosotros arriba le ponemos toda la onda, le sumamos todo el rediseño, nos tragamos todo el Altieri básico de pe a pa, pero esto no reinicia, es como que no teníamos posibilidad. ¿Qué pasaba? En ese módulo no estaba el sistema, digamos, era un pedacito de un lote. Entonces no podían meter animales porque los animales se iban para cualquier lado y nosotros compartíamos con otros ensayos. Entonces nunca entraban los animales. Recién al 5.º año se pudo hacer una división con un alambrado fijo, se vio la necesidad de hacerlo, porque ustedes saben que las chacras experimentales, igual que las unidades experimentales de INTA, poner un alambrado es una cosa que se discute por ahí años, como en este caso. Bueno, se puso el alambrado finalmente y pudieron entrar los animales como parte de todos los circuitos, de todos los procesos que tenían que pasar. Y ahí empezó a reiniciarse, ¿sí? Desde la parte biótica del suelo al menos, una serie de cuestiones. Eso lo vi ahí claramente y lo veo claramente en los sistemas hortícolas que tienen la posibilidad de tener gallinas, no uno encima del otro, ¿no? Porque las gallinas es altamente destructiva de la huerta,
pero sí poder hacer los aportes e intercambiar los espacios, o sea, sumar a las gallinas en esa rotación que van haciendo los cultivos. ¿Sí? Eso lo he visto muy claramente. ¿Por qué? Porque cuando reinician, digamos, todas estas interacciones que se tienen que dar en el suelo, reinician muchas cosas más, ¿sí? Porque en el suelo se da el soporte vital de todo el sistema, entonces empiezan a ser diferentes las dinámicas de las enfermedades, empiezan a ser diferentes las dinámicas de las malezas, ni que hablar de los ciclos de los nutrientes, ¿no? Tienen otra dinámica totalmente diferente con o sin animales. Y se ve mucho después en el crecimiento de las plantas, en lo que yo en el alimento que voy a sacar de ese lugar. Así que bueno, ahí por ahí un poco, Daniel, como para sumarte a lo que vos venías diciendo, esto también es importante de ver, ¿no? Hay que pensar el rediseño con la inclusión de los animales. Y eso, digamos, vehiculiza mucho todas estas dinámicas y estas sinergias que nosotros queremos poner en marcha. Laura, te hago una pregunta respecto del video, porque ahí al pasar, Altieri hace referencia a la trofobiosis y, y me gustaría si lo podés ampliar o bueno, bajar a un lenguaje comprensivo para nosotros. Bueno, la teoría de la trofobiosis es sumamente interesante porque habla de la nutrición de las plantas y relaciona la nutrición de las plantas con su, digamos, permeabilidad a ser atacadas por distintas plagas o enfermedades. Básicamente, cuando nosotros alimentamos una planta con moléculas simples, que es lo que nosotros agregamos, por ejemplo, con los fertilizantes químicos, nosotros agregamos especies químicas muy simples para que rápidamente la planta la pueda tomar. Esas especies químicas simples forman aminoácidos simples en las plantas. Cuando las plantas tienen mayor cantidad de estos aminoácidos simples, son más fácilmente atacadas por insectos o por enfermedades que también están buscando moléculas simples. ¿Sí? En cambio, cuando las plantas tienen la nutrición a partir de los ciclos biogeoquímicos normales de los suelos, forman aminoácidos más complejos. ¿Sí? Y esto hace que sean menos apetecibles para plagas y enfermedades. Eso, dicho, si me agarra Chobuzón me mata, pero dicho en un idioma muy plano y en poco tiempo, es la teoría de la trofobiosis. Que también viene a sumar a esto que decíamos hoy de las formas de fertilización, ¿no? De la necesidad de reiniciar los ciclos de los nutrientes en el suelo en lugar de aportar moléculas simples desde afuera. En el caso de la aplicación de biofertilizantes, ¿qué estaríamos haciendo desde esa teoría? Y depende cómo sea el biofertilizante. Generalmente los biofertilizantes son moléculas complejas. Vos echás un combo de cosas, incluidos microorganismos. ¿Sí? O sea, cuando vos utilizás un biofertilizante, lo que ocurre es que, por ejemplo, los microorganismos eficientes. Vos lo que metés son microorganismos para que trabajen, ¿sí? Y para que se establezca este equilibrio de poblaciones microbianas en el suelo y los ciclos biogeoquímicos, digamos, como que les butee el rígido más rápido. Eso es lo que haces cuando agregás un biofertilizante o un purín de ortiga. Vos agregás
nutrientes, pero también agregás organismo vivo, que es lo más importante que agregás con un purín en general. O sea que estaríamos a favor, digamos, de la teoría de la trofobiosis. Sería una forma de incorporar los dos elementos. Uno más rápido, porque decís, la incorporación de nutrientes es similar, Claro, sería el fertilizante de síntesis química. claro, claro. Porque vos ahí agregás molécula, cuando haces biofertilizantes, trabajás, estás en la zona de la química orgánica. Y cuando agregás productos de síntesis química, estás en la zona de la química inorgánica. ¿Sí? ¿O Sí. confundí más con eso? No, No, está está bueno. bárbaro. Entonces, bien. Me voy a tener que pasar a la computadora porque el teléfono se está por morir. A ver, esperen un poco. Rápido. Comprar alimento y ¿entendés? Entonces creo que con lo que come del piso ya está, de lo verde. No. Acá estoy. Laura, me parece que hay como un acople, debe ser porque están en las dos cuentas. A ver si probamos ahora. Ahí estoy. ¿Cómo me iban a escuchar si estaba muteado? Bueno, acá por ahí no me van a escuchar tan bien porque no anda tan bien el audio de mi computadora. Pero yo a ustedes los voy a escuchar muy bien, así que digan. Si te escuchamos más o menos. Sí, es una macana, pero mi compu no tiene para nada buen audio. Seguimos con las preguntas. Laura, si me escuchás. Laura, yo recuerdo, bueno, para ir hablando, Sí. yo recuerdo, por ejemplo, el tema de la granja de los patos en el arrozal. ¿Cómo podríamos hacer en una huerta para poder incorporar las gallinas? Bueno, Me refiero al manejo. lo que se puede hacer es planificar el pastoreo. O sea, primero pensar en gallinas, en pastoreo. Y luego planificar esos pastoreos en los diferentes camellones o sectores donde vayas rotando la huerta. Por lo tanto, no solamente tenés que pensar en animales, gallinas pastoreando, sino que además tenés que pensar en rotaciones importantes dentro de tu huerta. Comprendo. ¿Se alcanzó? Bien. Una consulta, Laura. Ma, ¿tenés como un pañuelo para usar de mierda para el ojo?
No, yo voy a preguntar, por lo menos, por alguien que ha sido desterrado por la agricultura convencional y la agroecología, porque cuando te escuché hablar en una parte de la pregunta que te hacíamos, dijiste que no recomendarías el arado. Quisiera que amplíes desde esa mirada tuya qué procesos deja de hacer el arado, qué nos favorece, qué perjudica, siendo que era una de las prácticas ancestrales y que la Revolución Verde lo erradicó. ¿Por qué hoy no estaría incluido en las prácticas agroecológicas? ¿Se escuchó? A ver, ¿ahí me escuchás vos? Sí, sí. Bueno, pues yo te escuché un poco entrecortado. Vos me pedís, a ver, que me quedé con las prácticas ancestrales y no escuché lo demás. El hecho de que esto de ver qué hacían nuestros abuelos, hacían práctica de laboreo del suelo, iniciaba con el arado de reja y vertedera. Y bueno, todo lo que es revolución verde, todo lo que es agricultura convencional hoy en día no lo incluye, lo erradicó y en tu expresión hace unos instantes atrás decías que no sería una práctica recomendable dentro de la agroecología. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no favorece? ¿Qué es lo que perjudica? ¿En qué sentido no sería una práctica traída del pasado al presente que pudiera ser útil dentro de un sistema agroecológico? Ah, bien, ahora sí te escuché bien. Mira, lo que ocurre con la regi vertedera tiene que ver con la eliminación de carbono de la materia del suelo, digamos. Una de las cuestiones primordiales en esta nueva agricultura a la cual nos vamos a tener que ir volcando a partir del cambio climático es trabajar mucho sobre eh, sobre el tema de atrapar carbono en el suelo, ¿sí? Eso se logra con los cultivos biodiversos, se logra con la incorporación de las botas de los animales, se logra con muchas cosas con las cuales trabajamos normalmente en agroecología. Pero vos ese carbono lo tenés que mantener en el suelo, porque así decís, bueno, el suelo atrapa carbono, ¿sí? Atrapa carbono y aumenta la cantidad de materia orgánica en el suelo, ¿sí? Son correlativos. Pero cuando vos haces girar el pan de tierra, esa materia orgánica la combustionás, digamos, se transforma en dióxido y agua. Entonces desaparece de la matriz del suelo y vuelve el carbono a la atmósfera. Eso es lo que ocurre cuando vos, digamos, das vuelta el pan de tierra. Ahora, si vos propones una labranza mínima, ¿sí? Con cualquier herramienta de las más modernas, eso puede llegar a revertirse y el suelo puede llegar a actuar como un atrapante, digamos, de carbono. Incluso en ese sentido, los pastizales, por ejemplo, se transformarían en, en grandes secuestradores de carbono, y no solamente los bosques, como se propone en la actualidad. Obviamente que por unidad de individuo un árbol va a fijar mucho más carbono que un pasto, pero lo que ocurre es que a nivel global el 40% de la superficie terrestre son pastizales. Entonces, si vos conseguís que todo el 40% de la superficie terrestre se transforme en, digamos, atrapante de carbono, en secuestrador de carbono, estaríamos bajando no solo los niveles de dióxido de la atmósfera, sino que además estaríamos elevando el porcentaje de materia orgánica de los suelos. No sé si más o menos se pudo escuchar bien el audio. Sí, sí, sí.
Entonces todas estas labranzas o labranza vertical o lo que fuera la siembra directa sería mucho más, no asociado al paquete tecnológico que trae la siembra directa, digo, sería mucho más beneficioso que... Claro, claro, el problema con la siembra directa, o con la PRESID en general, que son los grandes difusores de la siembra directa, es que, digamos, la siembra directa es parte de un paquete tecnológico que viene de la mano con un montón de agroquímicos, cuando en realidad no es necesario. Porque vos tranquilamente podés hacer un cultivo de cobertura y en lugar de cortarle el ciclo con un químico, se lo cortás con un rolo faca, dejas el colchón de mulch arriba del campo y después entras con una máquina de siembra directa, ¿sí? O sea, lo que es una falacia es que la siembra directa tenga que ir de la mano de los agroquímicos. Y la otra falacia es que la siembra directa hace que vos puedas sembrar por cualquier lado. Porque total, como es tan buena y tan agroecológica, porque esta gente ha tomado la palabra, es tan agroecológica que vos podés hacer cultivos por cualquier lado. Y eso no es así. Digamos, por esa falacia se ha volado la mitad del suelo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Digamos, con una máquina de siembra directa y tomando muchas medidas aparte de la máquina, ¿sí? Podés llegar a hacer algún cultivo en un ecosistema frágil como es el sureste de la provincia de Buenos Aires. Pero decididamente sigue siendo un ecosistema frágil. Entonces no le podés poner trigo soja 20 años seguidos, porque al tercer año vas a empezar a perder el campo. ¿Me explico? Entonces, una cosa es la maquinaria, una cosa es la herramienta. Yo puedo usar un martillo para diferentes cosas, entre ellas clavar un clavo y entre otras pegar un martillazo a mi vecino. No quiere decir que el martillo no es responsable de la acción, ¿sí? El instrumento no es responsable de la acción. Los que calculan las acciones son los seres humanos. Entonces, puedo tranquilamente utilizar en un campo que estoy trabajando de manera agroecológica, puedo utilizar una máquina de siembra directa. Es más, me viene bárbaro porque mantengo el mulch, mantengo el carbono secuestrado en el suelo y puedo hacer, no sé, un verdeo de invierno, un verdeo de verano, lo que sea. O un cultivo. Y siempre voy a tener, digamos, los espacios entre surcos bien tapados, con una muy buena cobertura. Las plantas van con todos los beneficios que me trae el suelo, tanto para la parte física como para la parte biológica. Ahora, si yo digo que para una máquina, si quiero una siembra directa, tengo que usar químicos, eso no es así. Una cosa no trae la otra. No es necesario. Más o menos contesté la duda, Martín. Sí, claramente. ¿Vos la fragilidad del sistema en cuáles aspectos priorizás? Digo, del sistema de nuestro, ¿no? Del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Por falta de biodiversidad, por un sistema inmunológico frágil, débil, digo, o ¿a qué factores ves como que determinan la fragilidad de nuestro sistema? Principalmente de los pastizales. Del pastizal. Bueno, la fragilidad que tienen los sistemas acá de la cuenca del Salado, digamos, una de las que yo veo es justamente la pérdida del pastizal natural. Que es lo que hace el sistema resiliente. ¿Sí? Nosotros acá tenemos... A mí se me cortó, Laura, y me parece fundamental lo que debes haber dicho. Ganaderos, ¿sí? Ganaderos mixtos, algunos ganaderos. ¿Cómo? ¿Se cortó lo que estaba diciendo? Por lo menos a mí yo no te escuché y me parece que debes haber dado alguna definición importante ahí es donde empezaste. Bueno, lo repito.
Los sistemas ganaderos que tenemos nosotros acá en la cuenca del Salado, son la fragilidad que yo les veo, es justamente la pérdida del pastizal natural, que es lo que los transforma en sistemas sustentables en el tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el pastizal natural coexiste y coevoluciona con el ambiente desde hace mucho más tiempo que nosotros, digamos, y, 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 y cuando, por ejemplo, lo hace, es más resistente a las sequías y es también más resistente a las inundaciones, es más biodiverso, obviamente, que un verdeo. Entonces, es lo que hace al sistema pastoril resiliente en el tiempo. Cuando esto se pierde, va perdiendo cada vez más resiliencia y por lo tanto se transforma en más vulnerable. ¿Se alcanzó a escuchar bien la idea? Sí, 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 yo lo escuché. Entonces, si sigo el razonamiento, sería que toda especie implantada externa no favorecería necesariamente al sistema, sino lo podría inclusive poner en condición de riesgo. Y si vos lo haces con una metodología convencional, sí. Digamos, uno siempre desarrolla en estos sistemas pastoriles, en estos sistemas de ganaderos, desarrolla o implanta algún verdeo o algo así para cubrirse de algún bache, ¿sí? Que generalmente últimamente viene siendo un bache provocado por la sequía. Entonces, bueno, tiene la necesidad de tener como una alternativa, pero digamos, de ahí a reemplazar el pastizal, me parece muy osado, ¿no? Pero de hecho fue una propuesta técnica que incluso dio el INTA durante muchos años. Sí, y las especies, las pasturas perennes, las especies vegetales perennes. Sí, en general lo que uno hace es hacer una pastura bien biodiversa, digamos, este, con, con la mayor cantidad de especies adaptadas a la zona y finalmente el banco de semillas de suelo empieza a favorecer también la aparición de especies que son nativas, ¿no? Este, digamos, la implantación de pasturas es algo a lo que uno por ahí, cuando tiene un terreno con cierta aptitud agrícola, tiende básicamente para perennizar y así hacer que el sistema sea resiliente en el tiempo. Pero todo lo que uno siembra, digamos, también son especies que son exóticas para ese ambiente y por lo tanto su supervivencia en situaciones de estrés va a ser posiblemente menos este, llevadera que para un pasto natural que está adaptado a la estepa pampeana. Perfecto. Me parece que hay alguna pregunta de Raúl. No lo alcanzo a leer. No sé, Eugenia, si vos la ves. No, solo veo un comentario de Daniel que dice, la idea sería que cada uno de nosotros trabajase un sistema productivo donde la cantidad de carbono retenido en el suelo sea menor a la tasa de extracción o emisión a la atmósfera, me refiero al carbono. ¿Menor o mayor? Dice menor, pero debe ser mayor, ¿no, Daniel? Sí, yo calculo que sí. Uno tiene que tratar de que, digamos, lo emitido sea lo menor que lo absorbido por la Tierra.
Bueno, ¿hay alguna otra pregunta para Laura? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ah, Daniela. Me parece que Daniel está, o me está saludando desde hoy o está pidiendo la palabra. No, no es la segunda vez nada más, no. Quería hacerte, bueno, 3 preguntas se me acumularon. Una es con respecto al biofertilizante, que es una suposición mía, quería saber si es posible que cuando uno le agrega un fertilizante, la planta toma más de lo que podría tomar de la tierra. Esa sería una pregunta. Bueno, te digo las 3, después vos me contestás. Y la segunda es con respecto a las gallinas, que yo las he notado terriblemente devastadoras, no en cuanto a la huerta, a las verduras, porque eso obviamente, sino a los animales, ¿no? A las ranas, a los sapos, a todos los insectos, que realmente me ha ido muy bien con las gallinas, los huevos, los pollitos, porque estaban con niveles altísimos de proteína, que ellas mismas se procuraban, pero han hecho desaparecer un montón de sapos y ranas, que yo he notado, ¿no? Y seguramente otros tantos. Y la tercera es en cuanto a la labranza de los suelos en agricultura extensiva. Tengo la experiencia de que el maíz funciona cada vez mejor en suelos que tienen una cama de siembra cada vez más, o sea, donde se erosionó demasiado, digamos. Yo entiendo todo lo que es la erosión y lo que explicás del carbono, y es un bajón, y tratamos de no hacerlo, pero lo que vemos es que se desarrolla mejor la planta cuando el suelo está muy labrado. ¿Ya está? Entonces, quería preguntarte cómo ves, de qué manera, porque otra cosa que se me ocurre es que quizás las experiencias con siembra directa se hacen en suelos que han sido ya labrados, y ahora se le pone una pastura que luego se quiebra para poder hacer la siembra directa. Yo te pregunto, por ejemplo, en el caso de querer hacer en un pastizal que no fue, o sea, no un pastizal nativo de buena calidad, pero es un pastizal que no está trabajado, si uno quisiera hacer un sembrado, ¿cómo sería cuando la tierra está tan apretada como debe estar, digamos, ¿no? Sí, ahora entendí. A ver. Bueno, vamos a empezar por los biopreparados. Los biofertilizantes también depende de qué biofertilizante estemos hablando, digamos, porque hay gran variedad y diversidad. En general, lo que ocurre con los biofertilizantes, o con los biopreparados en general, como decía hoy, es que no solamente llevan los elementos que fueran nitrógeno, potasio y demás, sino que además llevan una serie de formas de vida que también son importantes para las plantas. Digamos, la planta toma los nutrientes con las raíces, ¿sí? Pero esas raíces son un ecosistema en sí mismo. Y hay una serie de microorganismos y de mesoorganismos que conviven con las plantas en la zona de la rizósfera. Cuando vos aumentás, digamos, beneficiás también estas colonias, estas poblaciones que están en la zona de la rizósfera, la planta trabaja mejor. Entonces, ese bonus track, digamos, con los fertilizantes químicos no lo tenés. ¿Sí? Lo que tenés con el fertilizante químico es una especie de química, generalmente dentro de la química inorgánica, como decíamos hoy, una molécula simple que la planta puede no absorber, porque esa molécula simple sigue muchas dinámicas en el suelo, se puede lixiviar, puede ser respirada, puede ser transformada por microorganismos, y alguna parte llega a la planta. Pero tenés una molécula simple, recién vamos a hablar un poquito de la trofobiosis, y las moléculas simples no siempre son lo mejor para la planta, ¿sí? Ahora está bien. Y obvio que con el fertilizante químico te perdés la parte biótica o la parte viva que vos tirás o incorporas con un biopreparado. Esa es la pregunta de los biopreparados. La segunda pregunta que venía con el tema de las gallinas en la huerta, con el agroecosistema, digamos,
puede ser, yo no las he visto consumir ranas, pero es muy probable que lo hagan. Lo importante de las gallinas es que, digamos, tengan como un plan de rotación dentro del campo, cosa que no devasten, porque también uno dice que vos recomendás a las gallinas te dejan, el gallinero lo dejan que parece cemento, que le eliminaron todas las formas de vida. Bueno, eso porque no hubo rotación y porque la carga es muy alta sobre el mismo lugar. Entonces hay que planificar la rotación independientemente de dónde estás a dormir, la rotación de este rodeo, digamos, considerarlo un rodeo, incorporarlo a una rotación por todo el lugar. Y esa rotación tiene que ser seguida por el sistema de cultivo, ¿sí? Porque las gallinas escarban bien, está bien, se comen a las lombrices, que son fundamentales, pero escarban bien, se comen otros bichitos, en fin, digamos, que provocan una serie de movimientos en la tierra que son importantes. Y cuando llegan al momento de la devastación es porque ya estuvieron demasiado tiempo en un lugar, o porque hay una carga muy alta para el lugar en el que están. Y la otra pregunta que me decías, que es del maíz, el maíz es un cultivo que necesita profundidad para poder desarrollarse bien. Y como vos decís, cuando el suelo está mal labrado, crece mejor, porque gasta menos energía en poder romper ese suelo. Por eso hay buenos antecesores para el maíz. ¿Sí? Hay, por ejemplo, plantas leguminosas, como puede ser la leucaena, que son plantas que no se hacen para cultivo, se hacen solamente para que sean un cultivo de cobertura antecesor. Y la leucaena, por ejemplo, se la llama el subsolador natural. Es una leguminosa, por lo tanto, como leguminosa fijadora de nitrógeno, deja el suelo bien engordadito en cuanto a todo el ciclo del nitrógeno. También en cuanto al ciclo del fósforo, porque la fijación de nitrógeno varía el pH del suelo y solubiliza grandes cantidades de fósforo. Y además trabaja, digamos, como subsolador natural, rompiendo, digamos, toda la estructura del suelo para que después un cultivo como el maíz o como el girasol puedan crecer tranquilos sin tener que laburar tanto tiempo. Esa podría ser otra estrategia. La otra estrategia, cuando vos tenés que hacer un cultivo, que querés hacer un sorgo para, digamos, sobre un campo natural que esté muy degradado y para empezar a laburarlo porque tiene una cierta aptitud agrícola y ahí te querés armar una reserva, hay que entrar con arado de disco, ¿sí? Y disquear hasta que el suelo quede bien. Será 1, 2 o 3 disqueadas, pero digamos, para poder entrar con una siembra, tenés que preparar la cama de siembra. Y bueno, va a ser un momento de pérdida de carbono en el suelo, es así. Por eso lo tenés que tener muy bien programado, y después incorporar más de un cultivo en esa siembra, cosa que la fijación que venga después de carbono sea superior a toda la pérdida que sufriste cuando trabajaste la cama de siembra. No sé, Daniela, si me alcanzaste a escuchar bien todas las respuestas. Sí, se escucha con dificultad, pero algo llegué a entender y a escucharte. Justamente en el caso del maíz, fue con disco que hicimos 4 manos de disco, y es notable la diferencia con los otros parches de maíz que fueron una primera vez labrados con arado y después ya siempre con disco. Y bueno, fue tremendo, ¿no? Como la diferencia que hay es impresionante. Así que bueno, te agradezco todas las recomendaciones a tener en cuenta para encontrarle la vuelta.
Y con respecto a los biofertilizantes, mi pregunta iba más en el sentido, o sea, los fertilizantes químicos ni los tengo en cuenta. En cuanto a los biofertilizantes, nosotros no usamos nada, ningún tipo de fertilizantes. Y tenía esa inquietud por los fertilizantes un poco, algunos, lo siento, lo que hablábamos al comienzo, lo que vos nombrabas de sacar de un lugar para poner en otro, ¿no? Algunos tipos de biofertilizantes los siento así. Y otros me quedaba la duda de si al ponerle eso que a la planta la ayuda notablemente y para cultivos que están deteriorados puede ser de gran ayuda, para un cultivo que por ahí no lo necesita tanto, si estamos haciendo bien en ponerlo porque es biofertilizante o no. Y yo tenía la idea de que quizá al ponerlo le haces tomar a la planta de la tierra mucho más de lo que tomaría, y ahí desequilibrar un poco el sistema. No sé si queda claro en ese sentido la que preguntaba. Bueno, ahí sí, ahí entendí un poco más. Mira, en general, cuando vos tenés un sistema que ya tuvo cierto tipo de producción y no le podés ingresar animales para que te cierren el ciclo de los nutrientes, porque vos por ahí podés no echar nada porque básicamente fertilizás a bosta, ¿sí? Es decir, utilizás la carga animal para la fertilización de ese lugar, la remoción, ¿sí? Del lugar, de la estructura superficial del lugar. Entonces los animales te hacen, digamos, un laburo que por ahí hace que no tengas que agregar ningún tipo de fertilizante ni de biofertilizante. Lo que pasa es que tenés que tener muy bien cerrado el circuito y hacer un cierto análisis de la bosta, en el sentido de ver qué está aportando esa bosta. A veces lo que se hace es tirar en el campo algún alfrechillo o algún pellet de la industria para que los animales lo incorporen junto con el pastizal o con el río primal para aumentar un poco la cantidad de fósforo, por ejemplo, porque los pellets de la industria o las cáscaras de, de la limpieza del salvado o, por ejemplo, del arroz, todas esas cáscaras que son desechos, tienen un nivel de fósforo interesante. Entonces el animal, mientras va pastoreando, nada más se tira sobre el campo, también lo incorpora en la dieta y, digamos, su deposición, la bosta que hace, tiene un poco más de nivel de fósforo, entonces vas equilibrándole la dieta al animal, ¿no es cierto? Esta es otra manera de fertilizarlo en el campo. Nosotros en el campo natural eso lo hacemos todo el tiempo, porque nos da para negociar de otra manera, digamos. Si tenés la posibilidad de tener un pastoreo, digamos, un pastoreo racional, ¿sí? Con cargas altas en superficies pequeñas y casi instantáneas o diarias, es fantástico poder manejar este tipo de ideas, digamos, de fertilizar la bosta, ¿no? Equilibrándole la dieta del animal. Y en ese caso sí no te haría ninguna falta poner ninguna otra cosa externa. Bien, me deben estar escuchando horrible porque se quedaron todos callados, pero es que el teléfono se murió. No hay problema. Hemos tenido que adecuar un poquito el oído y estar muy atentos a lo que nos has contado, Laura. Es realmente muy interesante. Creo que nos nutre a todos y lo valoramos y te lo agradecemos muchísimo. Por eso también el tiempo recién miraba, ya estamos hace 2 horas y estamos todos acá prendidos muy atentos a lo que nos estás diciendo. De mi parte, agradecerte, Laura, y bueno, te vamos a seguir convocando. También era un poco compartir con los bueno. Las necesidades, bueno, pero ya vamos viendo hacia dónde van las consultas, hacia dónde van las preguntas que
vamos relevando, que pueden llegar a ser temas a ampliar, profundizar, y bueno, que sea en este sentido nuestra guía para ir conociendo cada vez más de la agroecología. Bueno, por mi parte, la verdad, un gusto que me hayan convocado. Me parecen muy novedosos estos conversatorios que se han propuesto realizar. Son novedosos y son estimulantes, y desde ya que bueno, materia dispuesta para participar en futuros encuentros que tengan y bueno, sobre distintos temas que quieran ir considerando. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, replicar el agradecimiento a Laura y a todos quienes estuvieron participando hoy. Seguramente les estaremos convocando para un próximo encuentro. Bueno, aquí estamos para cualquier consulta y también sugerencia, porque nuestra idea como asociación es poder canalizar inquietudes, proyectos, ideas y potenciarnos entre todos. Así que bueno, mil gracias Laura por tu conocimiento y tu generosidad, y a todos quienes han participado hoy. Nos vemos. Gracias a ustedes. Nos vemos, chau, chau. Nos vemos. Chao, Gracias por Muchas invitarnos. gracias. Chao, chao. Gracias.